personas. También sí sabemos, y esto es interesante desde el punto de vista de la nutrición, que los colores cálidos estimulan el apetito, así que esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, los colores fríos, como el azul, el celeste, el gris, el verde claro, en general producen sensaciones de tranquilidad y reposo. El blanco puede utilizarse siempre y cuando haya otros elementos de colores cálidos en distintas superficies del local: paredes, colchas, pisos, cortinas, muebles de madera, es decir, todo lo que pueda ir produciendo, por un lado, contraste entre figura y fondo, entre superficies horizontales de nivel como una mesa y las de piso, las colchas de las camas, los respaldos, todo esto. Si nosotros necesitamos utilizar el blanco, muchas veces por cuestiones de luminosidad, otras veces para dar una sensación de mayor amplitud, tenemos otros recursos como para ir entonando. Recordar también que la presencia de la luz natural es importante y los juegos que se producen con la luz natural en las superficies van coloreando las paredes también. Así que esto a tener en cuenta porque favorece tanto el descanso como la actividad. Otro elemento a tener en cuenta es el control de la acústica. Muchos residentes de las residencias sabemos muy bien que son hipoacúsicos y tienen dificultades de audición y comunicación, especialmente en los comedores y también a veces en las salas de estar, por los sonidos superpuestos producidos no solo por las conversaciones, sino también inciden los ruidos producidos por la vajilla y mucho más cuando se superponen las conversaciones con los ruidos de la vajilla y entonces el residente no escucha, sube la voz, su compañero sube la voz, los asistentes que están sirviendo la comida suben la voz. Y entonces hay un nivel de volúmenes muy, muy altos, no diferenciados, obviamente, porque son superpuestos todas las voces, y nadie entiende absolutamente nada, ni los residentes, ni los asistentes. Por lo que nuestra recomendación es que, por lo menos, como vemos acá en la foto a la izquierda, colocar paneles fonoabsorbentes en las paredes, por lo menos. Estos son de materiales perforados, en general suelen ser de yeso, con perforaciones, y detrás del mismo se coloca lana de vidrio con una densidad de aproximadamente 50 kilos por metro cúbico. En 2 pulgadas vienen, se consiguen en distintas casas del ramo, de aislaciones térmicas, se consiguen y se pueden colocarlo más bien, y el resto son los paneles de tipo yeso roca. Hay un par de marcas, 2 o 3 marcas en Plaza, y que tienen esta característica de ser microperforados. También es recomendable y es bueno que haya placas fonoabsorbentes e ignífugas en los hilos rasos. ¿Por qué? Porque el sonido no es solamente que se transmite, digamos, de manera horizontal, sino que se transmite en todo el sentido, digamos, en 360 grados. Entonces, cuanto más superficies nosotros tengamos fonoabsorbentes, va a ser mejor. También pueden llegar a colocarse hasta debajo de las mesas, porque el sonido, como digo, es envolvente, 360 grados, rebota en el piso, que siempre es una superficie dura. Acuérdense que no recomendamos de ninguna manera las alfombras, así que todo lo que pueda hacer en beneficio de la audición va a estar muy bien recibido, porque es una cuestión de confort también, el confort acústico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema de los equipamientos que tiene que tener una residencia. Desde ya que el equipamiento tiene que evitar todo tipo de riesgo potencial para la seguridad y la salud de los residentes y también del personal que los atiende, teniendo en cuenta siempre a la accesibilidad. Ya hemos hablado bastante de este tema de accesibilidad.
dada la discapacidad, la fragilidad, la dependencia y el riesgo de caídas de los residentes. El equipamiento tiene que tener características de diseño que faciliten el trabajo del personal, es decir, no tienen que ser pesados, tienen que ser fáciles de remover, de apilar, de limpiar. Tienen que estar adaptados a sus funciones, evitando utilizarlos de una manera inapropiada o contraria al uso para el que fueron diseñados. En concreto, un ejemplo simple, sonso. Las sillas no son escaleras, para eso están las escaleras. Cada cosa tiene que ser utilizada para lo que fue diseñada y conservada de esa manera, mantenida. Esto tenerlo en cuenta porque esto implica costos. Las cosas que no se mantienen en tiempo y forma o que no son cuidadas van a aumentar los costos. Después, como ya hemos mencionado, todos los lugares de asiento, sillas y sillones, con tapizados. Cuando tienen tapizados, estos tienen que ser lavables. Recuerden por el tema de las incontinencias. Y desde ya, estos tapizados tienen que ser ignífugos. Las mesas, ya hemos hablado, conviene que sean cuadradas o redondas, aptas siempre para poder acercar una silla de ruedas. Y desde ya, los equipamientos existirán en cantidades suficientes y en perfecto estado de conservación, como acabo de decir, para prestar correctamente los usos previstos. Es decir, hay que tenerlos siempre sanos, enteros, para que todos tengan la posibilidad de estar sentados de manera segura y cómoda. ¿Qué características tienen que tener particularmente? En las salas de estar, conviene disponer las sillas o sillones conformando pequeños espacios, lo que favorece la sociabilización entre grupos de residentes. ¿Qué queremos decir con esto? No puede ser como encontramos en los aeropuertos o en las salas de estar a veces de los sanatorios, hospitales, hasta en los consultorios médicos, que son sistemas de tándem, una silla al lado de la otra. Esto no sirve en una sala de estar. Lo que nosotros tenemos que hacer es una disposición más cerrada, como en forma de C o de U, a una distancia adecuada por el tema, primero visual y por otro lado por el tema auditivo, ¿no? Entonces, las distancias entre sillas y sillones acordes a las posibles discapacidades auditivas y visuales de nuestros residentes. Desde ya, las sillas y sillones tienen que ser de fuerte estructura, estables y con apoyabrazos. La altura del asiento será de 45 centímetros con una leve inclinación hacia atrás. El plano del asiento, una leve inclinación hacia atrás, repetimos, ¿para qué? Para que encaje la cola de alguna manera. Y esto produce una sensación de mayor seguridad y confort. Pero leve tiene que ser, no superar nunca los 5 grados. El respaldo de los sillones siempre será un poco más alto que lo común, con una inclinación también de hasta 5 grados. Decíamos que los sillones no tienen que ser muy mullidos porque dificultan el incorporarse a personas obesas o débiles, aunque haya apoyabrazos. Y desde ya, como también hemos comentado, los colores de sillas y sillones serán siempre contrastantes con el piso del local. En los comedores, las mesas serán de fuerte estructura y adecuadas a residentes con silla de ruedas. Como verán, insistimos mucho en esto, porque ustedes estarán viendo que cada vez son más las personas que usan silla de ruedas. Las mesas cuadradas, tal como comentamos antes, de 1 metro por 1 metro, son las más convenientes, con patas en los vértices y separadas entre ellas como mínimo 80 centímetros para permitir el acceso de las sillas de rueda. Y en el caso que la pata sea central, con un peso suficiente para evitar volcamientos cuando las personas se apoyan en sus bordes. Pero tener en cuenta que el peso de esta pata central tiene que ser un peso tal que permita ser movida por el personal
cuando se produce la limpieza del piso. Los bordes de las mesas tienen que tener, igual que las aristas, sus bordes y las aristas tienen que ser redondeados. ¿Para qué? Para que en el caso de que se produzca una caída, no sea un borde o una arista en forma de, digamos, a 90 grados, un borde que puede ser cortante. Entonces, por eso una forma redondeada aminora las consecuencias del impacto por la caída. Todo borde y plano de apoyo de la vajilla con colores contrastantes entre sí y con el piso local. Miren que estoy hablando ya varias veces de este tema del contraste. Es importantísimo esto. Para las personas que tienen deterioro cognitivo y Alzheimer, hay cambios en todo el sistema visoespacial y no diferencian los planos de apoyo, sea el de sentarse como el del comer. Entonces, es importantísimo que haya diferenciación permanente por color. Como comentamos en otro momento, las mesas rectangulares no se aconsejan porque no permiten la interacción entre los residentes sentados en los extremos, ante las seguras discapacidades auditivas y visuales. Respecto a las sillas del comedor, bueno, tienen que tener las mismas características que hemos comentado para las salas de estar, con apoyabrazos, respaldos. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos adecuar una sala de estar, ¿ven? Conformando una especie de U con distancias donde las personas se puedan no solo ver, sino escuchar también. Esto favorece la sociabilización entre grupos de residentes, en vez de que cada uno esté sentado mirando la nada. Acá un ejemplo de las mesas con los bordes destacados, el color del borde en contraste, el asiento en contraste con el piso. Y acá tenemos una imagen de lo que decíamos antes. La pata central para la mesa de tapa redonda, con suficiente peso, ¿no? Para no dificultar el traslado ante limpieza. Y también, cuando tenemos una mesa redonda, también le podemos colocar patas en los bordes, siempre respetando la distancia entre ellas de 80 centímetros. En este caso, pasamos de la mesa cuadrada de 1 metro por 1 metro a un diámetro mínimo de 1,20, que es el que garantiza que la colocación de 4 patas podamos tener 80 centímetros de separación entre ellas. También pensar en comedores y salas de estar que puedan ser divisibles. Para eso contamos con paneles móviles, como los que mostramos acá en esta imagen, ¿no? Donde nosotros podemos llegar hasta tener actividades separadas para distintos grupos de residentes. En un caso, con las puertas abiertas, toda una actividad de conjunto se puede hacer. Con las puertas cerradas, cada grupo trabaja independientemente del otro. Bueno, acá hay imágenes de lo que ya hemos comentado recientemente, ¿no? Ya aparecen las medidas. El plano de apoyo de las 145 centímetros, los apoyabrazos en la órbita de los 63 centímetros y más o menos 1,19 m hasta 1,20 m el respaldo para que sea más cómodo, en el caso ya de un sillón. En las habitaciones, las camas serán de fuerte estructura, con altura del plano del colchón de entre 45 a 50 centímetros. Es conveniente colocar una pata central bajo el elástico cuando tenemos residentes obesos. Creo que hemos comentado que muchos de ellos, por cuestiones de estabilidad, más que sentarse en la cama, se desploman. Entonces, ante casos realmente de mucha obesidad, hemos visto situaciones de elásticos de madera con 4 patas, bueno, que se rompen finalmente esos elásticos. Primero se raja la madera y finalmente termina rompiéndose, con lo que conviene hacer algún tipo de refuerzo
en el medio de la cama o con un travesaño perpendicular a los bordes o directamente apoyado también en una quinta pata central. Hemos comentado el tema de que no somos de ninguna manera favorables a las sujeciones. Somos favorables ¿a qué? A la seguridad, no a la sujeción. Entonces, creemos que en algunos casos puede ser muy conveniente tener barandas removibles de los dos lados de la cama y que no lleguen a la piecera, permitiendo un espacio libre de 50 centímetros para posibilitar salir por la parte de la piecera sin intentar saltarlas. Por ello, la piecera es conveniente que tenga entre 60 y 70 centímetros de altura para poder apoyarse en ella cuando el residente quiere salir. Esa salida muchas veces por razones de un grado de excitación o porque quiere ir al baño o porque ya es la hora de salir. Pero bueno, si tiene dificultades de movimiento, si tiene problemas de inestabilidad, es conveniente que tenga dos apoyos. Un apoyo es la piecera y el otro apoyo es la baranda misma. El artefacto individual de iluminación es conveniente que esté siempre sobre la cabecera o respaldo de la cama y no sobre la mesa de noche. ¿Por qué? Porque ante movimientos que se puedan producir durante la noche, y si no está encendida la luz vigía, independientemente también de que pueda estar encendida la luz vigía, entre lo que llamamos, lo que yo llamaba en otras clases, la doble nube del sueño, ¿no? El sueño fisiológico más el sueño inducido de psicofármacos, etcétera, etcétera. Es muy posible que se manotee sobre la mesa de luz y si el velador está ahí, lo más probable es que se caiga y no es lo más conveniente, justamente. Entonces, conviene tener estas luces vigías que hemos comentado, que también con sensores de movimiento se encienden automáticamente y facilitan a ir al baño durante la noche. Estas mesitas de noche también es conveniente que tengan bordes y aristas redondeados, de materiales resistentes y de fácil limpieza. No conviene de ninguna manera colocar planos de apoyo de vidrio, a veces se ponen por una cuestión de estética, a veces por una cuestión de limpieza. Bueno, el vidrio, aunque sea un cristal resistente, no es lo mejor. Además que es un gasto, yo creo que en el fondo innecesario, porque con un buen plano de laminado plástico que facilita la limpieza, se puede resolver perfectamente el apoyo de libros, fotos, etcétera, etcétera, que quieran tener los residentes sobre la misma. Y desde ya, con cajones, no menos de un cajón y estantes, ¿no? Para libros o pantuflas o algún calzado que quieran tener a mano. Los placares. Las puertas tienen que ser siempre de fácil accionamiento, o de abrir o corredizas, nunca de tipo plegadiza. Los barrales para el colgado de la ropa entre 1,20 m y nunca más de 1,50 m. 1,20 m es recomendable para personas que están en silla de ruedas. Los cajones siempre de fácil accionamiento, colocados en la medida de lo posible, y esto seguramente es posible, entre 40 centímetros y 80 centímetros de altura. ¿Por qué no menos de 40? Porque es una altura muy, muy baja y una persona, creo que vamos a ver una foto, veremos más adelante una foto, cuando están a ras de piso, las personas con inestabilidad, artrosis severa de rodilla, si logran agacharse para sacar algo de ahí abajo, lo más probable es que tengan que pegar un grito para que alguien los ayude a enderezarse. Los estantes tienen que estar entre 40 centímetros y 1,20 m de altura, por lo mismo que habíamos dicho respecto del barral para las personas en silla de ruedas. Es la altura máxima cómoda posible para colocar algo en el barral o depositar algo en el estante. Acá vemos, por ejemplo, en imagen abajo a la izquierda, barral 1,20 m, pero también puede haber barrales superiores. En el caso de un barral superior, bueno, ahí si nosotros queremos facilitar
que el residente pueda tomar esas prendas, tiene que haber un mecanismo, como estamos mostrando acá en la foto de arriba, ¿no? El placar de color beige, como si fuera de madera, ¿no? Un mecanismo que produce el rebatimiento del barral, ¿no? Un arco, y es posible acceder al mismo más o menos a 1,20 m de altura. Acá ejemplificamos el tema de las alturas correctas e incorrectas, no pasar entonces de 80 centímetros para los cajones, saliendo desde 40 del piso, y los estantes podrán estar hasta 1,20 m. Otro tema a tener en cuenta, que dado que son obligatorios los espacios exteriores, siempre son beneficiosos para las personas mayores, pero siempre y cuando tengan protecciones climáticas y sean accesibles tanto sus pisos como su equipamiento. Por eso es conveniente que no haya grandes superficies con césped, porque el césped produce la misma situación que la alfombra, dificulta las marchas, dificulta el rodar de la silla de ruedas, dificulta el rodar de los andadores. Entonces, conviene que haya una buena superficie de pisos duros, desde ya con buenas pendientes para el desagüe de la lluvia, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente tener en cuenta que se pueden hacer actividades prácticamente durante todo el año, por lo menos en lugares que tienen un clima templado, digamos, la ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando haya protecciones climáticas, es decir, tener, si el jardín o el patio es muy, muy grande, quizá haya que tener algún tipo de cuidado respecto del viento. También tener en cuenta la acción del sol en el verano, para lo cual hay que tener toldos o sombrillas. Desde ya tener cerca un bebedero no está de más. Y en estos lugares, así adecuados también, se pueden hacer muchas actividades, como terapia ocupacional, kinesiología y hasta deportes, así como trabajo de herboristería y floricultura, mediante canteros elevados que permiten el acceso aún hasta personas con silla de ruedas. Es decir, esto puede ser fuente de desarrollo de hobbies que quizás se tuvieron antes de estar en la residencia, o que se despertó el interés en desarrollarlos, y es muy, muy interesante el poder hacerlos porque mejora la autoestima, y no solamente ellos, sino que también ante las visitas y las familias y los nietos, muestra que la persona mayor sigue teniendo intereses, tiene posibilidad de aprender cosas nuevas. Creo que esto es muy bueno que se pueda hacer. Bueno, esto es una parte legal que hay que tener en cuenta siempre. Desde ya, no solamente por el tema de las inspecciones, sino por cuestiones de mantenimiento o algún tipo de urgencia, es bueno saber cómo está construido el edificio. Entonces, es bueno tener el plano general de arquitectura, el plano de las estructuras resistentes que lo componen, los planos de instalaciones sanitarias completo y que refleje realmente cómo está hecha la obra, de agua fría, caliente, las instalaciones cloacales y pluviales, el plano de las instalaciones de gas, el plano de las instalaciones eléctricas y telefónicas, los planos de las instalaciones electromecánicas como los ascensores, bombas cloacales y pluviales, los esquemas de extractores de aire, grupo electrógeno y sus manuales técnicos. Esto es fundamental, tenerlos para cumplir con los protocolos de mantenimiento. Los planos de instalaciones termomecánicas, que se componen de calderas, termotanques, tanques intermediarios, en algunos casos calefones, calefacción, aire acondicionado, y también sus manuales técnicos. El plano del sistema contra incendio, el plan de evacuación general, esto remite a lo que habíamos hablado en algún momento, de cumplir con los protocolos y ensayos de evacuación, por lo menos cada 6 meses.
y desde ya el certificado y el plano de habilitación de la residencia. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que es el de la residencia de larga estadía para las personas mayores con trastornos cognitivos y enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben que los trastornos cognitivos alteran las funciones cognitivas de quien los padece, como puede ser la memoria, el juicio, el razonamiento, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje, las funciones ejecutivas o la orientación temporoespacial. Este tipo de trastorno suele darse en las personas mayores a partir de los 65, 70 años aproximadamente. Dentro de los trastornos podemos encontrarnos con el delirium, la demencia y los trastornos amnésicos, el deterioro específico en la memoria, normalmente de la memoria reciente. Entre las demencias encontramos a la enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a muchas personas, a la cual no se ha encontrado aún la cura, se conoce el origen de la misma, hay medicación que lo que ha hecho es aumentar los años de sobrevida de las personas, pero la realidad es que esta es una enfermedad progresiva que lo único que se ha logrado, como dije recién, es hacer que su progreso sea un poco más lento. La demencia es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas causado por un amplio rango de enfermedades que afectan al cerebro. La enfermedad de Alzheimer es la demencia degenerativa primaria más frecuente, que consiste en un proceso patológico cerebral de evolución progresiva y crónica, dice el doctor Pablo Bañat. Y está caracterizada por un declinar progresivo hasta su pérdida completa de múltiples funciones cognitivas, incluidas las dos siguientes. La primera, trastorno de la memoria, que es incapacidad para aprender nueva información o recordar información previamente aprendida. Y la segunda, y al menos una de las siguientes, que indica acá el doctor Janus Kremer. A, pérdida de la capacidad para comprender palabras. A esto se denomina afasia. B, pérdida de la capacidad para realizar tareas complejas, la apraxia, que involucren coordinación muscular. Por ejemplo, bañarse o vestirse. C, pérdida de la capacidad para reconocer y usar objetos familiares. Esto se denomina agnosia. Por ejemplo, no reconocer las ropas, las prendas, los vestidos. D, pérdida de la capacidad para planear, organizar y ejecutar actividades normales. Por ejemplo, el ir de compras. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia y abarca entre el 60 al 70% de los casos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que el número de personas que viven con demencia en todo el mundo es de más de 50 millones y se espera que se duplique cada 20 años, llegando a 152 millones para el año 2050. De hecho, sabemos de que a partir de los 80 años aproximadamente, la curva, ¿no?, de desarrollo del Alzheimer se empieza a poner muy, muy vertical. Esto explica estas proyecciones. Y es por eso que se considera hoy que la demencia es una de las crisis de salud más significativas del siglo XXI. Explicaba la médica neuróloga y responsable del área de neurociencias cognitivas del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, INEVA, la doctora Verónica Somale. En la Argentina se estima que 1 de cada 8 adultos mayores de 65 años padecen la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. En el país tenemos más de 500.000 personas que la sufren. Según la OMS,
para el 2030 habrá casi 8 millones de personas con demencia en América Latina, siendo la región donde se prevé el crecimiento más acelerado en los próximos años. También es la región que va a tener el mayor aumento poblacional de personas mayores del mundo. Esta enfermedad produce cambios muy significativos en las personas que la padecen, con una aguda sensibilidad al medio social y respecto del entorno donde viven. Su desarrollo afecta a las capacidades visoespaciales y motrices de ellas. Los cambios conductuales son frecuentes, con modificaciones en la conducta social interpersonal, junto con el deterioro cognitivo y la disminución de las costumbres higiénicas y de cuidado personal. Estos signos van acompañados con problemas en el lenguaje y déficit semántico. Son concurrentes los elevados niveles de excitación y progresiva pérdida en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Ustedes saben que son levantarse, vestirse, higienizarse, la continencia, movilizarse, alimentarse, así como también las actividades instrumentales de la vida diaria, el uso del teléfono, las compras, la limpieza, la preparación de alimentos, lavado de ropa, transportarse en distintos medios, responsabilidad por la propia medicación, el manejo del dinero y asuntos económicos. Todo esto se va perdiendo con el Alzheimer. Entonces, ¿qué características tiene esta enfermedad que nosotros tenemos que considerar en el diseño arquitectónico de las residencias? Uno de ellos es el conocido fenómeno del wandering, que es el fenómeno de la deambulación, digamos, compulsiva. Es un estado de inquietud motora, acompañado a veces por la desorientación espacial. Por ello, son muy recomendadas las plantas abiertas o circulares, donde no solo puedan caminar y reconocer el espacio habitual y sus habitaciones, sino que también puedan ser observados por los cuidadores. Son útiles para esto último los circuitos cerrados de televisión con monitores en los puestos de enfermería de piso o desde una enfermería central. Y desde ya, para que estas marchas sean seguras, los pisos serán, como venimos repitiendo, antideslizantes y lisos. E insistimos en esto de lisos en cuanto a que no puede haber ningún tipo de desnivel o rotura, ya que muchas veces las personas caminan arrastrando los pies y desde ya pasamanos en todas las circulaciones. También deben asegurarse puertas y ventanas con cerraduras especiales, solo para ser accionadas por el personal. Otra característica de la enfermedad de Alzheimer es lo que se denomina la agitación vespertina, con su expresión en inglés el sundowning, es decir, la puesta del sol, que es la que experimenta el enfermo ante la disminución de la luz diurna. Es decir, cuando están en un ambiente donde hay solo luz natural en un determinado momento y empieza el fenómeno del atardecer, es muy raro que estén con el fenómeno del amanecer porque a esas horas están durmiendo en general, pero sí están despiertos en el momento del crepúsculo. Hay que compensar con iluminación interior con sensores de intensidad lumínica este fenómeno del oscurecimiento progresivo que se produce con el crepúsculo, para que se mantenga pareja el nivel de iluminación, porque ante un cambio ya muy fuerte y muy brusco se pueden confundir y excitar. Y ahí aparece este fenómeno de la deambulación en general. La otra característica es el déficit de memoria y de incontinencia. Muchas veces no recuerdan dónde está el baño. Entonces conviene usar pictogramas que asocien la necesidad fisiológica con el artefacto que la resuelve. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un pasillo que va a los baños, puede ser conveniente que en el piso haya un pictograma de un inodoro, o si fuera posible escribirlo, la palabra baño, algo de que las personas pueden identificar claramente el espacio que satisface la necesidad.
Y las habitaciones, lo conveniente es que el baño no tenga puerta, pudiendo así visualizarse el inodoro directamente desde la cama, si es que esto fuera, digamos, desde la arquitectura, un hecho posible. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de las plantas de algunas de las residencias. Esta es una planta, la de una institución que se llama Corin Dolan Alzheimer Center, que está en la localidad de Chardon, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, que es una de las primeras residencias que se hizo, digamos, con un muy buen equipo de arquitectos. Y esta residencia tiene una característica doble. No solamente residencia para alojamiento, sino también es para la investigación. Esta residencia fue construida aproximadamente en 1982-84 y les voy a contar cómo está armada. Fíjense que por empezar, estoy acá con el cursor moviendo verticalmente por el eje de esta especie de, digamos, de trapecio, medio triángulo, ¿no? Está hecha en espejo. Ambas ramas son simétricas e iguales. Se componen de 12 habitaciones por cada lado, un total de 24 residentes permite tener esta residencia. Las habitaciones están en todo el perímetro y la zona de comer, acá le estoy marcando en el centro, en esta otra especie de triángulo donde hay indicado unas mesitas, es la zona de comedor. El criterio acá ha sido controlar la situación de la deambulación, es decir, las personas que puedan empezar ese proceso compulsivo, estando sentadas en el comedor o estando en sus habitaciones, salir de la habitación, todo este recorrido es controlado desde sobre esta que estoy marcando acá en el centro de la residencia, acá arriba de estas facilidades, ¿no? De la 10, que es la zona de bañeras y duchas. Acá hay una especie de entrepiso que mira como si fuera el gran ojo de Foucault, ¿no? El panóptico de Foucault, mira toda la residencia en los espacios comunes, porque no pueden mirar por una cuestión de privacidad dentro de las habitaciones, pero todo este espacio es controlado desde esa cúpula de control por los médicos que están haciendo la investigación. Entonces, por un lado están controlados de ahí y están controlados con el personal que está con ellos en este área de cocina y enfermería. Entonces, esto puede ser controlado. Y tiene un sistema de iluminación cenital muy particular porque tiene unos techos con pendiente que tienen vidrio que permiten la entrada de la luz natural y ahí está complementado con este sistema de iluminación por sensores que les comentaba para compensar el efecto del oscurecimiento progresivo del crepúsculo. Esto es básicamente la configuración que a partir de la construcción de esta residencia que han ido tomando todas las residencias para personas con Alzheimer, porque hasta ahora se viene verificando que es la más exitosa en cuanto al control y el cuidado de los residentes. Bueno, aquí tenemos que en los extremos, en este vértice, el punto 9, es la sala de estar general. Ahí se producen las reuniones de música, y toda la zona sanitaria está armada acá, en lo que llaman el corazón o el centro, que está debajo de esa cúpula, el gran ojo de observación. Hay salitas también para reuniones familiares, creo que ya hemos comentado esto en el programa de las residencias, que es importante que haya una salita con privacidad para que la familia pueda reunirse con el residente.
El siguiente ejemplo está en la ciudad de Boston. Fíjense que mantiene el mismo criterio, habitaciones perimetrales, un estar que da así al exterior para que no se pierda el contacto con el exterior, además que las habitaciones tienen ventanas y dan al exterior, siempre con sistemas de seguridad, siempre accionados por el personal. Y fíjense que se repite el mismo esquema de comedor central, ¿no? Con el área de deambulación perimetral al mismo, que puede estar controlado permanentemente. Estas fotos son de una residencia, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, la residencia Manantial, una residencia especializada en tratamiento de personas con Alzheimer. Fíjense lo que comentábamos acá, la circulación es perimetral, también, con pasamanos de los dos lados permanentemente, ¿ven? Siempre hay pasamanos, cosa de absoluta seguridad en la marcha, sea esta una marcha normal, como una marcha cuando se produce la deambulación compulsiva. Fíjense acá que aparecen unos objetos en una vitrina, enseguida comentaremos para qué es utilizado esto. Doctor, ahí estaba viendo el gráfico y son habitaciones individuales. Son habitaciones individuales, sí. No, una habitación por persona. Es lo recomendable desde ya, digamos que después, bueno, cada uno tiene que ver también en función de cuál es el estadio que está cursando el residente, si es posible que tenga un compañero o no. Pero en general, dado lo progresivo de toda esta enfermedad, lo conveniente es que haya una persona por habitación. Bueno, acá vemos en detalle qué significa esta vitrina. Esta vitrina, el sentido que tiene, y esto fue una prueba que se había hecho en la residencia, la primera que mostré en la Corinne Dolan, que es la colocación de una vitrina antes del ingreso a la habitación. Es decir, que no alcanza muchas veces con colocar un cartel con el número de la habitación. Las personas, acuérdense, con el deterioro cognitivo pueden haberse ya olvidado de lo que son los números. Entonces se apela a la memoria, a lo que queda, a la memoria bien antigua, bien residual, pero que existe. Esa memoria se estimula con objetos personales, objetos significativos, desde ya que las fotos es una cosa que estimula mucho más si da la posibilidad de reconocer los rostros que están ahí y desde ya tienen que ser con el rostro del residente de esta habitación. También pueden ser algún pequeño objeto de decoración, una estatuilla, es decir, cosas que sean significativas para el residente, no solo la imagen de sí mismo a través de su proceso, de su curso de vida, sino también algo que se considere que pueda ser significativo, con el que se pueda identificar y que de alguna manera pueda ayudarlo al proceso de reconocimiento de que esa puerta es la que da lugar a su espacio de habitación. Y acá tenemos el ejemplo de lo que comentaba antes, no colocarle la puerta y que desde la cama, que está acá, ven la colcha con todos estos dibujitos al lado de la mesa de luz, una ventana a través de la que desde la cama se puede ver el inodoro y entonces identificar claramente cuál es el artefacto que satisface la necesidad. Y acá vemos un ejemplo de lo que yo les comenté de la altura del cajón. Los cajones tienen que estar por lo menos, dijimos, a partir de unos 40 centímetros, ¿no? Recuerden que habíamos hablado que son convenientes los cajones que permiten colocar no más de un par abierto de las prendas que se van a utilizar, es decir, pueden ser de grilla o con frente de cristal templado, pero nunca a ras de piso. Este cajón es muy, muy difícil que una persona mayor y mucho menos una persona con Alzheimer pueda ver algo ahí y utilizarlo. Pero recordar esto,
identificar más rápido las prendas para poder vestirse de alguna manera y de esa forma aliviar en lo posible el trabajo de los cuidadores. Y esto es lo que habíamos hablado en su momento también. Los barrones perpendiculares pueden ayudar a comprender qué prendas son y el orden de la colocación, ¿no? En vez de tener el barral allá arriba, el barral está colocado paralelo al frente del placar, sino colocado de manera perpendicular, como está acá, y colocada la ropa para que la puedan reconocer, porque si no fuera de esta manera, y es de esta manera que estoy señalando sobre este, digamos, chaleco rojo, lo que va a ver es una tela de color, no la va a poder identificar, no tiene ninguna posibilidad de identificarlo como que es un chaleco. Entonces, mostrado de frente va a poder reconocer. Lo mismo pasa acá, ¿ven? El frente transparente permite ver qué ropa hay colocada en él. También tener en cuenta la necesidad, muchas veces, de que esta deambulación no vaya a lugares que no conviene que penetren. Entonces aparece el tema del camuflaje con imágenes o color. Por ejemplo, en este caso, hay un marco, es una puerta, ahí se ve la manija, pero tiene colocada una foto que parece una biblioteca. Esto, por ejemplo, en la residencia del Dorbador se hizo, creo que con una foto de un paisaje en uno de los pisos, y resulta perfectamente. Las personas con Alzheimer llegan hasta ahí, miran el paisaje y retroceden, ninguno avanza. Además de que tiene que tener, recordemos, un sistema de puerta con cerradura accionable nada más alfanumérica por el personal. Y cuando nosotros queremos, de alguna manera, destacar, lo hacemos por contraste, como vemos acá abajo a la derecha, ¿no? Queremos destacar las teclas de luz y cuando queremos camuflarlas, son del mismo color. Y lo mismo para paredes y puertas. Así como mencionamos los espacios exteriores en las residencias en general, en el caso de las personas con Alzheimer tienen que tener sentido siempre de circulación, tienen que tener un comienzo y un fin. No pueden llevarlos a un lugar que se queden duros ante una pared y no saben cómo sigue. Tienen que ser espacios circulares, ¿no? Su movimiento puede ser infinito. Un circuito que empiece y termine en un mismo lugar para que los enfermos entonces así no se detengan y no se confundan, evitando así que se exciten, con áreas de descanso, como ven acá un asiento, ¿no? Rodeado de plantas aromáticas que también sirven para los tratamientos de Alzheimer, y consolados con distintas alturas y texturas que sirven en conjunto así para la estimulación física y sensitiva. También a estos solados se le pueden agregar pequeñas rampas o escalones que también ayudan a toda la parte de tratamiento kinesiológico. Y les dejo esto antes de hacer un pequeño corte, una frase que me gusta mucho y que esto es lo que nos motiva a todos nosotros para trabajar en este campo de la gerontología. Envejecer es como subir una montaña. A medida que uno asciende, la respiración se hace cada vez más dificultosa, la marcha más pesada, el latido del corazón más apurado, pero la vista del paisaje es cada vez más amplia. Bueno, les propongo un breve corte y vamos a pasar al Power Sorpresa. 5 minutos nos damos. ¿Ok? Sí, Eduardo, ¿el frente de los cajones son de acrílico? Pueden ser de acrílico, transparente siempre. No vidrio, obviamente. Vidrio no, lo que llamamos vidrio nosotros, mientras no sea, en realidad hoy no existe más el vidrio, que es un espesor que no se fabrica más. Hoy lo que se fabrican son cristales, que tienen un poquito más de resistencia, pero
Lo conveniente es que si es cristal, tiene que ser cristal de seguridad, 2 cristales que en el medio tienen una lámina de plástico, yo no doy marcas, pero se llama cristal de seguridad, que es, por ejemplo, en todas las aberturas que dan al exterior son obligatorias. Cristal de seguridad con una lámina de plástico de polivinilbutirol, que en el caso de la rotura del cristal queda adherida la pieza rota y no se cae. ¿Está? Habías hablado de vidrio templado, por eso Cristal seguramente. templado también puede ser, pero el cristal templado cuando se rompe se astilla como sal gruesa. No, claro. Sí, yo creo que hay acrílicos de diferente grosor que se pueden Sí, sí, usar. desde ya, desde ya. Bueno, paramos 5 minutos. Sí, sí. Perfecto. Una escala técnica.
Bueno, cuando diga Jorge. Yo diría comenzamos, retomamos, con todo gusto. Muy bien. Bueno, ahora traemos un elemento que me hizo acordar un viejísimo libro que quizá ustedes lo conocieron también, pero tiene unos cuantos años, vos Jorge seguro que lo leíste, que creo que era de un famoso crítico de arte, Aldo Pellegrini, que creo más o menos se llamaba algo así como Para contribuir a la confusión general. ¿Te acordás, Jorge? Sí, claro. De la época de inicios del Instituto de Arte de Itela, claro. En la época de Romero Bresa, en la década del 60 más o menos, 65, 66, aparece este libro que a mí siempre además que era un excelente crítico de arte Pellegrini, el título me pareció buenísimo, creo que era un estímulo, una excitación a la discusión permanente, y por eso les vamos a presentar, para cerrar este tema del Alzheimer, lo siguiente. Así que vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a mostrar la residencia, yo no sé cómo se dirá esto en holandés, Hoogevijk, será algo así, para personas mayores con Alzheimer en los Países Bajos. Ahora no se dice más Holanda, se dice los Países Bajos. Ahí está la fuente, fue tomada de acá, y hice una especie de refrito, como se suele decir en la jerga periodística, tomando de aquí y de allá, porque había información del día siguiente de ámbito financiero. Bueno, armé lo que se llama este combo de información que vamos a compartir ahora con ustedes. Esta residencia para personas con Alzheimer fue diseñada hace muy pocos años, en el año 2009, como si fuera una pequeña ciudad. ¿Ven la imagen? Un pequeño centro cívico podría ser esto, ¿no? Donde la parte residencial está acá atrás, toda la parte de habitaciones. Esto está a pocos kilómetros de la ciudad de Ámsterdam, y en este conjunto los pacientes se pueden mover libremente. La capacidad máxima de esta residencia es de 150 residentes y tiene 250 enfermeros. Acá aparece algo que tiene que ver con esta pregunta que hicieron ustedes, ¿no? La residencia fue construida con 64 viviendas y sus 150 habitantes. ¿Qué relación tiene vivienda y 150? 64 con 150. Bueno, no hay información en lo que yo busqué, si estas que son como viviendas individuales, de cuántas habitaciones se componen y cuántas personas. Pero acá lo que interesa es otra cosa, que es lo que nosotros queremos mostrarle a ustedes. Entonces, en este espacio, los residentes pueden moverse libremente por bares, supermercados y hasta hay un casino, dice la información, ¿no? Todo acá. Pero además dice que tiene otra particularidad, que todas estas tiendas son ficticias, no son de verdad. Tienen todos los productos, pero es toda una simulación. Es como aquella película de Truman Show, ¿se acuerdan? Que Jim Carrey vivía en una ficción. Bueno, esto es algo así. Y son atendidos todos estos negocios por los enfermeros que trabajan allí, quienes simulan ser los cajeros de supermercados, mozos, empleados del bingo. A pesar de la enfermedad, los habitantes pueden caminar libremente y en el trayecto entrar a comprar en el supermercado con dinero que es de mentira o tomarse una cerveza. El bartender, ¿no? El
El encargado del bar es un señor que vive ahí fuera de este conjunto y bueno, y él simula ser un bartender. Ahora bien, vivir allí no es barato. Un hogar en la residencia vale 6.000 euros mensuales, es decir, son números imposibles estos. Aunque en muchos casos hay una subvención estatal que permite que el precio final se reduzca a menos de la mitad, pongámosle, qué sé yo, 2.999 euros, igual es una cifra fortísima, estaríamos hablando acá de como 3.200, 3.300 dólares más o menos, dependiendo de la situación económica de los ancianos. Bueno, es cierto también que tienen mejores haberes jubilatorios. Los residentes de los Países Bajos y todos los países nórdicos tienen mejores jubilaciones, pero igual yo no creo que alcancen a cubrir esto si es que no tienen ahorros previos. Y acá aparece el tema. Los habitantes no saben que viven bajo una simulación, ¿no? Todos creen que están en un lugar como si fuera de vacaciones o donde vivían, que es la continuidad de sus hogares, que es lo que decimos siempre, que la residencia tiene que ser la continuación del hogar, y se les ofrece esta ficción. Según los fundadores de esta residencia, la idea es que cada uno de los pacientes pueda hacer una vida lo más normal posible y en un ambiente cuidado y controlado. La primera prueba fue en 1993, es decir, hace 30 años, cuando el equipo médico que administraba el geriátrico decidió sumar a los pacientes a la vida diaria del centro, dejándolos entrar en la cocina e integrándolos al funcionamiento del lugar. Luego de esta experiencia comprobaron que los niveles de estrés de los pacientes bajaban, al igual que las medicaciones necesarias, mientras que el nivel de vida de ellos mejoraba. Este proyecto inicial dio tan buenos resultados que entonces, en el 2009, es decir, 16 años después, tomaron la decisión de cambiar completamente la residencia y construir este pequeño pueblo conocido como Villa Demencia, vaya nombre, ¿no? Pero en fin, por ahí apelan a que no se acuerden los residentes de lo que significa la demencia, que tiene más de 15.000 metros cuadrados, es grandecito y está totalmente cerrado al mundo exterior. A día de hoy, dice la información, geriátricos de todo el mundo, esto habría que ver si es cierto o no, replicaron parte de la idea que fue considerada un éxito global, mientras que varios expertos se preguntan si es ético engañar a los ancianos de esta forma. La información institucional del grupo Dementia Village Associates, que es el que desarrolló toda esta idea, incluso el proyecto arquitectónico, dice lo siguiente, que este proyecto es el resultado de una innovadora y disruptiva visión sobre el vivir, los cuidados y el bienestar para las personas que sufren demencias severas. Esto significa un cambio en el paradigma en las residencias. La residencia tradicional ha sido desinstitucionalizada, transformada y normalizada. Este proyecto es como el de cualquier otro vecindario o comunidad. Un vecindario que es parte de una más amplia sociedad dentro de la ciudad de Visp, que es la ciudad, digamos, cabecera de donde está este proyecto. En él se encontrarán viviendas donde las personas viven juntas en función de similares estilos de vida. Las personas pueden visitar el pub, el restaurante, el teatro, el supermercado o algunos de los diferentes clubs que existen. El concepto de este proyecto respeta las necesidades, los estilos de vida y las preferencias personales. Vivir en este proyecto Hövebeek pone al aburrimiento, la soledad y a la desesperanza en otra perspectiva. Se enfoca desde las posibilidades y no desde las discapacidades. Y desde ya que todo esto sucede mediante el soporte de profesionales muy bien entrenados. Esto, digamos, es la publicidad institucional, ¿no? Por eso acá hacemos mención a
a la empresa DNB, Dementia Village Associates. Y bueno. Ajá. Justamente en la clase anterior habíamos fijado el criterio de verdad, Eduardo. ¿Cómo? Perdón. En la clase anterior estuvimos discutiendo respecto a no mentir en la residencia, sino que aplicar criterio de verdad. Exactamente, para eso lo trajimos. Es decir, desde nuestro punto de vista, no es oro todo lo que reluce. No nos parece, pero bueno, esto es lo que pensamos Jorge y yo, y nos gustaría ahora redondear un poco toda nuestra charla de hoy con este tema. A ver qué opinan ustedes. Y bueno, y desde ya cualquier tipo de pregunta, consulta sobre todo lo que desarrollé antes, que de alguna manera también en la clase próxima, donde vamos a tratar el tema de los centros de día, van a volver a aparecer algunos de los temas muchas veces repetidos. Hola, buenas noches, Eduardo. Hola, Jorgelina, ¿cómo te va? Pensaba que es como bastante idílico porque como que haría mención a todos residentes que serían más o menos independientes para poder como aprovechar todas esas opciones. Pero bueno, esos residentes irán pasando las etapas de una demencia y irán aumentando su deterioro y ahí ya es como que no empieza a coincidir el estilo de residencia para demencias en grados más avanzados. Estás diciendo mucho marketing para afuera, pero poca consistencia terapéutica hacia adentro, ¿no? Y sí, o sea, o por lo menos no mencionan nada cómo se manejan o cómo trabajan o qué hacen con residentes con mayor deterioro, que obviamente tendrán. Parece más un juego de jardín eso, de jardín de infantes. O sea, está buena la estructura, que tengan lugares, patios, escuela, todo lo que quiera, pero no me cierra, me hace mucho ruido la mentirita. Seguro, de acuerdo. Yo les voy a contar una experiencia personal, digamos, yo como siempre digo, arquitecto que me dedico a esto, yo no soy ni médico, ni neurólogo, ni psicoanalista, ni nada al respecto, pero por lo menos he visto pasar miles de personas en residencias, no solamente en las que estoy asociado, sino en las que he construido y de vez en cuando visito, o residencias con las que no tengo nada que ver y que voy como de curioso o me invitan a ver, o a ver qué pasa ahí. Yo lo que he visto, y de las preguntas que le he hecho a algunos médicos, neurólogos que trabajan en residencias, y lo que yo observo es que a partir de un estadio medio hacia el final, las personas con Alzheimer no reconocen prácticamente nada, están absolutamente perdidos. No tienen conciencia del espacio donde viven, prácticamente. O sea, tampoco van a reconocer la plata falsa. Nada, no, por eso se le puede dar plata y van a creer que es verdadera y por ahí tampoco reconocen si eso si es plata, porque pueden haber perdido el sentido semántico también, no reconocerlo. Entonces, yo creo que todo esto es una cuestión de enorme marketing para capturar clientes que bueno, desde mi experiencia, Jorge, desde mi experiencia... 1,5 millones de pesos, ¿no? $6.000 en Argentina de hoy es 1,5 millones de pesos mensuales, ¿no? Más o menos. A 2.45 el cambio. $3.000 son 1,5 millones. Sí, claro. 1,5 millones de pesos. Acá yo creo que hay una residencia que deben estar cerca. Claro, sí, seguro. Pero dije una residencia, no creo que haya dos. Claro. Pero son valores altísimos, pero también aquí está la cuestión de que hay que mirar costo-beneficio. Bueno, y no es lo mismo mirarlo desde la familia y el residente que mirarlo desde el dueño de la residencia. Entonces acá aparece
dos cuestiones contradictorias. Yo creo de que una residencia con estas características de ficción total es meramente un negocio e inclina la balanza del lado del propietario, nada más, que no creo que le ofrezca realmente ningún beneficio en cuanto a mejora, en cuanto a cura es imposible, y la mejoría, de lo que yo sé, está basada nada más, más que la mejoría, perdón, no es la mejoría, sino en el entercimiento del desarrollo de las enfermedades a partir de la medicación, nada más. Entonces, cambiarles el entorno por esta ficción, donde prácticamente si uno dijera, bueno, si lo reconocen, lo pueden disfrutar, lo pueden aprovechar en todos los estadios de la enfermedad, y si eso produjera algún tipo de mejora, por lo menos, no sé, la calidad de vida, en la autoestima, pero a mí me parece que no, yo no lo haría, yo me negaría a hacer una residencia de ese tipo. Acá ya juega una cuestión ética también. Claro. Quizás la podrían aprovechar personas mayores que decidan vivir en un lugar más accesible, digamos. Sí, pero sin deterioro cognitivo. Claro, sin deterioro, por Y supuesto. sin mentirita. Obviamente. Aparte, perdón, ¿no? También la parte de desorientación temporoespacial, digo, si es tan grande, me parece que hasta se deben desorientar mucho más, deben estar mucho más confundidos desde ese lugar, porque ellos van a una tienda, después van a otro lugar y ya se olvidaron de dónde más o menos estaba, dependiendo del deterioro cognitivo, ¿no? Sí, es un pasión calecita, digamos, es como un pasión calecita donde no van a reconocer nada de lo que hay fuera de la cabecita y dentro de la cabecita. Yo por eso estoy de acuerdo, digamos, para eso está desarrollar una buena arquitectura, un buen entorno, pero para personas que le pueda realmente mejorar la calidad de vida. Es decir, un entorno de ese tipo para personas, digamos, autoválidas o semidependientes, que se pueden movilizar solos o con algún determinado tipo de ayuda, bueno, puede ser muy estimulante desde ya. Con dinero de verdad, que haya un pequeño kiosco, no me parece mal, donde puedan hacer compras en vez de salir. Pero también una persona autoválida, yo creo que lo dije en la charla de la semana pasada, estoy terminando una obra en una residencia donde hay 2 o 3 personas que salen todos los días. Una se va a tomar cafecito, otra se va a comprar las cosas que necesita. Hay una señora en una residencia de la cual yo estoy asociado, yo no sé actualmente, pero había una señora que trabajaba durante las mañanas en su estudio contable con su hijo. Seguro. Yo tenía un residente que iba a bailar. Y más todavía. Claro, por supuesto. Hay una sala especial con computadora en esta residencia. Ella después de la siesta y después del té, más o menos entre las 5 y las 7 de la tarde, ella iba con sus carpetas a trabajar ahí. Entonces ahí tenía sentido todo esto. Ella salía hacia su vida. La residencia para ella era su casa. Pero ella es autoválida, está lúcida, está consciente. Y no se, digamos, entre comillas, no se le vende nada de lo que no es. Entonces yo creo que acá hay un fenómeno fenomenal, la cacofonía de negocio. Una cosa que no me parece ética. Pero bueno, nos pareció bueno traerlo para... No, está bueno, qué lástima que no está el psicólogo que tuvimos la clase anterior. O la doctora Zulik, que es psiquiatra. Bueno, podemos pensar en algún momento, claro, en intercambiar docentes, ¿no? Es decir, de repente en esta clase que aparezca la opinión o la escucha. Claro. Claro, sí, por supuesto, pero bueno. Yo que tampoco estaría de acuerdo, me animo. No, sí, seguro, por supuesto. No, sí. pero sería bueno esto que vos decís, viste, que nos asista un neurólogo a todos. No, claro. Claro. Un psicólogo. Absolutamente de acuerdo. Es mucho más autorizada que la mía. La mía es una opinión basada nada más que en la experiencia visual
y auditiva de lo que yo veo, nada más. A mí me parece, Eduardo, que esta es una exageración sobre un modelo real, ¿no? Vos lo que mostraste respecto a cómo la arquitectura se adapta frente al deambular de una persona con Alzheimer, hasta ahí está perfecto, pero y parece como instituciones centradas en la recuperación y el respeto. Esto ya es como parte del show, ¿no? Es edadismo esto. Claro, Me claro. hace acordar ahí en el shopping de Rosario, que hay un lugar donde yo los llevé a mis hijos, que está el supermercado para que jueguen, la cabina de radio, y me parece como el mismo juego que le llevé a los nenes. La experiencia de Países Bajos en los 70 fue las ciudades para viejos. Saben que Japón, hasta hace unos años atrás, exportaba mayores con fuertes ingresos y estuvieron por acá con el objeto de incentivar cosas. Ahora, las ciudades para mayores de Holanda, de Países Bajos, generaba que los mayores al atardecer se iban a mirar la ruta, es decir, la necesidad de contacto, de volver a la ciudad real, era muy importante como para romper este tipo de esquemas de ficción, ¿no es cierto? Y no es casual, digamos, que traigas un modelo así de Países Bajos. Hay historia en Países Bajos de este tipo de cuestiones que fueron reprobadas mundialmente por la psiquiatría o la gerontopsiquiatría, si querés, ¿no? Bueno, hay más que puedo agregar a esto. En la década pasada se empezó a producir en los Países Bajos un movimiento de desarmar estas pequeñas, lo que comentaban acá, 64, ¿se acuerdan? 64 viviendas donde conviven un número indeterminado, no sabemos cuántos, digamos, a 3 personas, 64 daría como 180, digamos, entre 2 personas y media, 3 personas de promedio, estaría en la órbita de los 150 residentes. Yo he visto publicaciones donde eran unidades de convivencia de hasta 6 personas. Y todo eso se empezó a desarmar, porque empezaron a ver que era mucho más conveniente, dado que había distintos grados de deterioro cognitivo, que era más conveniente tener unidades concentradas para los de deterioro cognitivo muy severo y mantener todo el tiempo posible en el hogar, y se los devolvía a sus hogares con cuidados domiciliarios especializados a los que no tenían, digamos, un deterioro severo, los que estaban en los estadios iniciales de la enfermedad. Y se desarmó todo el sistema de viviendas para Alzheimer. Claro, seguro. Claro. Sí, este es un debate fuerte, ¿no? Respecto a hasta dónde la institucionalización, el beneficio o límite, por supuesto, está en debate y es probable, digamos, que haya modelos de no institucionalización fuertes respecto a que es factible regresar a la casa. Este es todo un tema, es todo un tema. Es un tema. Hoy recibí una publicación, yo la miré muy por arriba, después la voy a leer completa y te la voy a mandar, Jorge, cuyo título es bastante sugestivo. Decía algo así como que hay que empezar a tener en cuenta en las residencias que con el aumento de la esperanza de vida estamos observando el aumento de las demencias. Entonces esto tiene que ver con el futuro diseño de estas residencias. Es decir, este fenómeno va a durar, se calcula hasta 2050, 2060 más o menos, el aumento incesante de los más 80, llegando a los centenarios, donde comentamos la incidencia del deterioro cognitivo es muy alto, muy, muy alto. La curva se hace muy, muy vertical, ¿no? Entonces, aquí aparece el tema, residencias, cuidados domiciliarios, todo este tema va a venir.
comparten ustedes el tema de que la oferta de servicios tiene que mejorar y por lo tanto tenemos que estar abiertos a las cosas que pasan afuera. La realidad determina el interior de una residencia, ¿no? La realidad exterior, las organizaciones más inteligentes no hacen oferta de adentro hacia afuera, sino al revés, es cuál es la realidad afuera, cuál es la tendencia afuera y cómo cómo manejo el futuro interno de oferta respecto a mejoras, a cambios, a criterios, a cosas que se consideran más saludables, etcétera, a la cual tenemos que estar cabeza abierta todos, ¿no? ¿Se entiende? Yo creo que lo que tendrían que plantearse las residencias actuales en vista de esta tendencia que es inexorable porque cada vez va a haber más personas mayores y no va a ser posible tenerla a todas en instituciones. El cuidado domiciliario se va a imponer por propio peso, digamos, entre demográfico y económico. Entonces, tomando esto, si es una cosa que va a ocurrir, las residencias, en el caso nuestro, digamos, tomando el caso de Argentina, donde el 90 y pico % son privadas, yo creo que tendría que estar preparándose como para brindar servicios afuera de la residencia. Yo creo que esto sería una extensión del negocio de la residencia, que hay que tener muy en cuenta, porque va a haber una demanda de ese tipo. Entonces creo que hay que pensárselo esto. Y acá tiene que ver con el tema que insistimos siempre, la mejora continua, la capacitación del personal y las auditorías, mucho más cuando son exteriores los trabajos a los cuales se compromete. Si uno vende un producto, digamos, nuevo, que no es interior, ¿no? Es exterior, es una exportación de servicios, digamos, con características totalmente distintas porque se pueden encontrar con entornos habitacionales que no son los que debe tener una residencia, como venimos hablando en estas clases. Entonces ahí los servicios son más complejos, seguramente van a tener que plantearse a través de una valoración gerontológica integral, como hace tantos años venimos planteando, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo, me parece muy bien. O imagínate esto, a ver, la residencia de San Miguel de los judíos alemanes. El Hirsch, el hogar Hirsch. El hogar Hirsch. El hogar Hirsch está en este momento, o estuvo en un tiempo cuando lo visitamos juntos, Eduardo, sí. Replanteándose adentro qué hacen, porque cada vez hay como menos posibilidad por costos de atención a la población alemana en la Argentina. Y además la población judía alemana va falleciendo, no hay reposición. Entonces, abrirse, y ellos pensaron en servicios de enfermería y de kinesiología y armaron cosas por demás interesantes, que por ahí a los residentes puede no gustarles, que de repente haya un servicio que atienda, digamos, kinesiología de rehabilitación para toda la población y que tengas el equipo de fútbol entero de la zona asistiéndose. Claro. Es así. Ellos hicieron, cuando nosotros lo visitamos, que habían ampliado, habían triplicado, eso estaba a cargo de una kinesióloga Cohen o Cohen, no me acuerdo cuál es el nombre de ella. En la primera visita que yo había hecho, antes de esta que hicimos con vos y los alumnos de salud, era un, qué sé yo, ponele 5x10, me diría kinesiología. Ahora cuando fuimos tenía 3 veces más. Sí. Era un vagón de ferrocarril de 10 vagones. Claro. Única manera de sostener. 20 años futbolistas del AFA, porque hicieron un convenio con la AFA justamente de rehabilitar todos los chicos pateados en los partidos de fútbol. Se estaban rehabilitando ahí. Claro. De hecho, disculpa que te interrumpa, de hecho, la misma organización construyó hace unos años, acá en el barrio Belgrano, creo que en la calle Sapioli y Juramento, por ahí más o menos, no sé bien porque no lo visité, hicieron una obra
muy bien diseñada para Alzheimer, planta baja y 3 pisos era, basada en el modelo estos que yo mostré, ¿no? Habitaciones perimetrales, zona de estar controlada en el medio, con una vista a un exterior. Y no funcionó nunca, lo transformaron. El día que lo abrieron, fue transformado directamente en un centro de rehabilitación física. Claro. Esto también, Mucha ¿no? más demanda, porque además hay un tema de muchísima más demanda que Alzheimer. El centro de día de Barca, que está al lado de AMIA, Sí, en la calle Pasteur. la calle Pasteur aquí en Buenos Aires, mucho tiempo funcionó como un centro de rehabilitación o de atención a cuestiones laborales, porque no había, una cosa es la imaginación de armar un proyecto y otra cosa es la realidad de la oferta posible o de la demanda posible que exista, ¿no? En esto, apertura mental y estar abiertos acerca de cómo viene, digamos, cómo el mercado se mueve hoy, ¿no? Y qué ideologías hay, y qué ofrecemos nosotros, qué decimos nosotros. Para mí, lo que sabemos todos, ¿no? El camino que lleva las residencias es tratar la dependencia. Esto es lo que viene. Y la dependencia se abre básicamente en 2 caminos, la dependencia física y la dependencia psíquica. Y después vienen juntas, asociadas. Pero estas son las dependencias fuertes. La dependencia física tiene muchísima más incidencia, mucho más incidencia que el... Pero a partir de determinada edad, ojo, que se empiezan a juntar, ¿no? Así como van, como atrás, ¿no? Empiezan en un momento a juntarse las 2 curvitas. Y esto es a partir de los 80, 85 años, donde la concurrencia de la dependencia motriz, digamos, va junto con la dependencia del deterioro cognitivo. Eduardo, por ahí que nombrabas el tema del cuidado domiciliario. Acá en Paraná no es tan grande, más o menos se conoce la realidad. Hay varias empresas de cuidado domiciliario, pero todas con el mismo problema del personal. Entonces, la mayoría empieza con un cuidado domiciliario que dura 1, 2, 3, 4 meses, pero al 5.º mes ya están buscando residencia porque la gente no es capacitada, pasan 1.000.000 de situaciones en la casa que nadie puede controlar. Entonces, por ahí lo del cuidado domiciliario, mientras vos lo decías, pensaba en la dificultad con el personal. Inclusive nosotros en la residencia tiene 20 años de trayectoria y se ve la diferencia entre el personal que entró en su momento hace 20 años con el personal que de repente entra hoy. No son todos enfermeros, acá se usa la figura de asistente gerontológico, y cada vez es más complicado en la selección, la inducción del personal, la permanencia, o sea, muy, muy, muy complicado. O sea, de la mano de la cantidad de personas mayores con deterioro y con dependencia, la dificultad con la mano de obra, digamos. De acuerdo, perfecto que traes este tema. Nunca, yo y nosotros no pensamos en la extinción, no es una cosa o la otra. No. Sino es cómo ofertar servicios innovadores. De ahí nuestras jornadas, ¿no? Que es innovación, es planteo, bueno, a ver qué novedades, qué cosas pensamos para el futuro. Es decir, me parece que es un lindo desafío. Jorgelina, acuerdo con lo que vos decís, todos sabemos de que nada es perfecto en la vida, nada es perfecto, pero sí sabemos también que hay grandes tendencias y que el empuje desde la educación y el esfuerzo que le pongamos nosotros, que pongan los gobiernos, porque también acá tiene que ver mucho los gobiernos, ¿no? Hacia dónde orientan sus políticas, y las políticas implican en este terreno capacitación, educación y auditoría, control. Es decir, yo no creo de que la panacea sea, porque no existe la panacea universal, los cuidados domiciliarios, de la misma manera que no es la única solución las residencias. Hay estadios intermedios también, están las viviendas protegidas o las viviendas tuteladas,
viviendas asistidas, hay sistemas de cuidados continuos, desde una vivienda protegida para personas autoválidas hasta llegar a estas de alta complejidad, llamemos alta complejidad al Alzheimer. Hay todo un camino para recorrer. Y creo que ese es el camino que aparece este tema del cuidado domiciliario. Mientras la persona pueda vivir en su casa, el cuidado domiciliario con simples adecuaciones del hogar, porque en realidad se pueden hacer un montón de adecuaciones, se saben perfectamente estas cosas que yo les fui comentando en las clases, colocar agarraderas, sacar las bañaderas, mejorar la altura del inodoro, un montón de cosas se pueden hacer que tienen costos bajísimos, casi, digamos, costo-beneficio, no hay ni para dudarlo, lo que llamamos inversiones en salud, pero millones de cuidadores van a ser todos capacitados igual, van a tener la misma responsabilidad y conciencia, va a haber cientos de miles de auditores. ¿Cómo se va a financiar eso también? Son preguntas que nos hacemos. Por eso decimos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, acá también hay mucho prueba y error. Es un tema de gran cuidado el incorporar gente en una casa, en un domicilio. Esto es todo un tema que obviamente a las empresas de cuidado o a las organizaciones de cuidado deben esto ponerle la lupa fuerte, ¿no? Por ahora, Santa Fe tenía una experiencia interesante de parte de los hospitales, donde había cuidado. Yo he estado en un programa de cuidado en Santa Fe, etcétera, que luego se fue diluyendo, pero no por casualidad esa provincia tiene un porcentaje de capacitaciones hechas en cuidados domiciliarios muy fuerte, ¿no? Porque hay toda una serie de antecedentes. Pero, insisto, es un tema para trabajar desde el punto de vista político en profundidad, porque la inclusión de personas en domicilios particulares es todo un tema que es muy delicado, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy bien, Eduardo. Estamos llegando al cierre, ¿no? Sí, alguna pregunta, alguna inquietud sobre toda la parte arquitectónica que yo les fui desarrollando en estas clases. Igual tenemos tiempo para la próxima clase, pero bueno, todo lo que podamos hablar ahora sobre por lo menos residencias con Alzheimer, que es lo que expliqué hoy, algún detalle más en particular que quieran tener. Me acordé de una. Por ejemplo, me acordé, en una residencia tienen una especie de, una pequeña pileta tienen para baños de relajación, como si fuera una bañera de hidromasaje. Tienen eso, desde ya que no está sola la persona, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está también el tema, creo que les he comentado, el sistema Snueselen. ¿Se acuerdan que hemos hablado? ¿O no hablamos de este tema? Lo que Ricardo Barmat contó en Beisión, tienen Snueselen. Explícalo, Eduardo. Bueno, el sistema Snueselen se desarrolló hace unos cuantos años atrás, también en los Países Bajos. Parece que están especializados. El asunto consiste en lo siguiente. Es una habitación que no necesita, de acuerdo a los... Acá hay dos residencias que tienen esto. Una es Beisión, donde es director Ricardo Barmat, acá profesor de la diplomatura, y la otra es WeCare, que está acá cerca del Congreso de la Nación, cuyo director es el doctor Ricardo Jauregui, que es el actual presidente de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología, que tienen estas salas, que más o menos con 3x5 es suficiente, y tienen las siguientes características. Ahí se desarrolla una experiencia sensorial basada en luz, sonido y aromas. Todo esto produce todo un circuito neuronal de sensaciones en el residente que le produce un montón de estímulos, estímulos de recuerdos, de sensaciones táctiles, olorosas, visuales, auditivas,
y dicen que tiene bastante buen resultado. Por lo que yo observé, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, con una habitación de dimensiones normales alcanza. Sí es conveniente que haya un baño accesible para personas en silla de ruedas, porque se puede llevar hasta una persona en silla de ruedas, y eventualmente pienso también una persona postrada en camilla podría ir también. Y no debe tener un alto costo la preparación del mismo. Nosotros en la residencia... Perdón, pero por lo que yo fui informado, tiene que ser diseñado por alguien que sabe del tema. Es decir, no alcanza, digamos, con poner una linda musiquita, pasar unos lindos colores. No, tiene que ser diseñado y toda una secuencia de trabajo en los estímulos que tiene que estar diseñado. Digamos, esto sí que ya tiene un costo. No sé cuál es, pero no es lo mismo que acondicionar una habitación. Sí, yo se lo mandé las salas multisensorial. Sí, es una sala multisensorial. Sí, yo se la mandé a la terapista ocupacional que trabajan y a la psicopedagoga que trabajan en la residencia, y le dije, mira, por ahora no va a haber sala porque no tengo lugar donde ponerla. Si la hubiese conocido por ahí antes de largarme a emplear el geriátrico, la hubiese puesto, pero no la conocía. Y empezó a trabajar mucho con la multisensorialidad, hicieron botellas con distintos ruidos, con alcohol en gel y cositas adentro que se van moviendo. Trabajaron un montón, no tengo ni el estímulo, porque las salas multisensoriales son terapias individuales. No, hay grupales. Sandra Clariá, vuestra profesora de introducción a la gerontología institucional, se ocupa de esto en Ledor Vador. Pero son terapias individuales, está la cama de agua, tiene un montón de cosas. No, claro, bueno, no, depende, no. Sí hay trabajo individual, pero también hay trabajo grupal. Sobre todo en terapia ocupacional esto está también muy desarrollado. Pero Sandra es una persona de consulta en este tema, ¿no? Sí, de lo que yo sé, estas salas, no es ELEN, es individuales, son tratamientos individuales, no se comparten, son para cada persona. Claro, no. Yo digo, lo que hace Ledor apuntó a contratar terapistas ocupacionales y mezclaban ambas cosas. Pero la sala de multiestimulación la armó Sandra con elementos comunes, etcétera, con resultados diversos, digamos. Bueno, ahí está justamente lo que hablamos, que hay diversas formas de abordarlo, también depende del espacio, de la orientación que tiene la residencia, el recurso económico, el recurso humano. Tiene muchas variables esto, muchas. Yo personalmente hoy en el programa de 2 residencias que estoy pensando a ver si las podemos hacer, he incluido en el programa las salas NSL, me pareció interesante. Muy bien. ¿Algo más? Cuando hablaban de las placas estas para el sonido, que no, las grises esas. ¿Cuáles? Las placas, esas placas que no me acuerdo el nombre, al principio de la clase, para el sonido, que son los que absorben el sonido. Las placas fonoabsorbentes. Sí, esas se ponen entre el techo y no me sale el nombre. Contra el techo. Contra el techo. Bueno, es decir, vos podés colocar tanto la de yeso perforado como las fonoabsorbentes, como las que mostré en el techo, que son como una esponja. Sí, las he visto en algunos restaurantes, pero me parece un poco... Cualquiera de las dos se puede colocar. Lo que pasa es que las de yeso tienen un poquito más de estética, claro. Pero al contrario, las otras son más absorbentes. Y abajo de la silla. Más absorbentes les voy a explicar por qué. Por la forma que tiene. Bueno, en la clase que viene, hágame acordar, vuelvo a esa diapositiva. Tienen forma de conos. Sí. Entonces, toda esa forma conoide
interrumpe la linealidad que tiene la onda sonora. Entonces, porque tiene mayor superficie. Mucho más. Es Claro. mucho mejor para la absorción. Pero en una habitación de... Pero también hay un tema estético, colocar, porque además no vienen colores blancos, vienen colores al oscuros. Entonces, ¿qué pasa? Si uno lo coloca en las paredes, visualmente es muy, muy feo. Entonces, por eso recomendamos las placas de yeso perforadas con lana de vidrio, que es un poderoso absorbente, de 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros de aislación tienen. Y abajo de la silla y abajo de la mesa. Abajo de la silla y abajo de la mesa, la parte inferior de... El Teatro Colón de Buenos Aires tienen abajo de todas las butacas. Por supuesto, no solo que tienen eso, sino que los caminos son de alfombra. En los teatros, justamente, fíjense qué es lo que hay, qué predomina en general en los teatros. Material absorbente, grandes cortinados. Sí. Y los cortinados también se puede trabajar con cortinas en una residencia. Lo que ocurre es que las cortinas son más sucias, pero las cortinas para servir tienen que ser cortinas de pan o terciopelo, tiene que ser un material denso y de alta absorción acústica. Y su longitud tiene que ser no menos de 2 veces la longitud de la pared que cubre. Si la pared tiene 3 metros, la tela tiene que tener 3 metros. ¿Para qué? Para producir, digamos, ese ondulado, el fruncido, y eso es lo que produce, junto con el material, la mayor absorción. Muy bien. ¿Cómo va a ser la última clase, Eduardo? Contanos. Centros de día me parece que vas a tomar. El tema son centros de día. Vamos a explicar el tema de la evaluación. Y bueno, ahí sí, ya es una mesa redonda abierta de amigos, donde pueden preguntar de todo lo que quieran preguntar y le contestaremos de lo que sabemos. Muy bien. Estamos acelerando el tema TIF, así que por ahí en alguna clase que tengamos algún agujerito más, estoy intercambiando, estoy devolviendo materiales y cosas como para pensar juntos. Yo te voy a mandar, Jorge, el material ese que comenté para que lo distribuyas entre todos los compañeros. ¿Cómo no? Eso va. Estoy también incorporando todo lo que puedo al aula virtual, de manera que quede eso para ustedes, la bibliografía. Hay, por supuesto, muchísima más bibliografía para compartir. Mónica nos decía que este tema es un tema de política pública. Hay un material que se llama Políticas de Cuidados en la Argentina. Hay un libro que se llama Políticas de Cuidados que plantea el cuidado para todas las edades, pero toca el tema de mayores. Se los envío vía correo con el objeto de aquellos que están interesados en lectura, etcétera, del tema políticas. Ahí hay material como para pensar. Muy bien. Será hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos informados y comunicados. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Ahí Juni te está mandando aplausos. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches, gracias a todos. Chao. Gracias, José Juni. Hacemos todos. Chao, chao. Ok.